Buen día a todos. Bienvenidos a La Contrarresistencia, su podcast de confianza donde procuramos hablar de diferentes temas que puede que nos preocupen, puede que no, puede que sean interesantes, puede que no, pero solo quiero que se lleven esta reflexión en la mente. Lo hacemos para convivir, para platicar y para divertirnos, básicamente. Bienvenidos, como siempre. Propongo un brindis por el poder de la amistad. Y tú veías que sigue sin querer brindar por el poder de la amistad. Sí, brindemos por todo verbaliza, eso. Por todo eso y más. Verbaliza. No se atreve a decirlo. Sí, no. Yo creo que para el programa 78 ya lo podremos sacar. Sí, puede ser, después es lento. Pero... Como siempre se encuentra Darwin Pedraza. Oli. Yo mero, de Rodrigo Tobías. Daniel García. El contrarresistente. El contrarresistente contralto. Y el tema de hoy, ¿cuál va a ser, Tobías? Hoy vamos a hablar por votación unánime en redes sociales. Y ahí no sé más o menos cómo quieren empezar, porque yo tengo una muy particular visión de las redes sociales. Desde hace un año no tengo redes sociales. O sea, no estoy en redes sociales y esa es como mi posición, ¿no? Como que son... Yo diría que empezar desde el principio, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras que vimos? Ya que somos viejitos, que esto puede ser algo retro. Ajá. Creo que Justo lo que yo podríamos estaba empezar por ahí, pensando era empezar con una cita, después unas cifras, unas escalofriantes cifras, y de ahí seguirnos a cuál fue nuestra interacción, porque justo creo que nuestra edad nos hace tener una visión diferente de las redes sociales, porque nuestra adolescencia fue fuera de las redes sociales, entonces sí. Posiblemente la formación de nuestra personalidad es diferente a la de una persona de 15, 20, 30 años. ¿Ok? A mí me gustaría empezar, no sé si han leído alguna vez La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. ¿Dónde se hace cucaracha? No. Ese es la metamorfosis de Kafka. Sí. ¿No? Hay una cita en particular muy buena, la voy a meter literal, la cita, que dice: desprecia la literatura en la que los autores delatan todas sus intimidades y las de sus amigos. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo, piensa Sabina, y la persona que se priva de ella voluntariamente es un monstruo. Lo cual aplica perfecto para las redes sociales. Es impresionante, a mí me da muchísimo miedo la cantidad de personas que están en las redes sociales. Para que se den una idea, hay 4.200 millones de usuarios en todas las redes sociales. Es fácil explicar por qué hay más usuarios en redes sociales que población en el mundo. Porque hay más cuentas. Exactamente. Haces la cuenta troll, la cuenta empresarial. La cuenta empresarial, la cuenta OnlyFans. Pero es una cifra que es poco menos que abrumadora. Y otro dato muy interesante, pero también escabroso, que saqué de las gráficas de Kaspersky, los del antivirus. Se suicidó, ¿no? Bueno, lo suicidaron. No, ese era McAfee. Es McAfee, sí, cierto. Sí. Que en Latinoamérica 1 de cada 2 niños tienen un perfil que los padres no conocen. Sí. Y de esos, un 48% de esos niños han usado un dispositivo antes de los 6 años. Son cifras de noviembre del año pasado. Entonces son cifras muy actuales. Y para que se den una idea de lo escalofriante que es esto, 2,91 mil millones de usuarios activos por mes tiene Facebook, que es la red social con más usuarios. Sí. Entonces, creo que podríamos empezar. No sé si sea necesario definir las redes sociales, todos sabemos qué son. Si no sabes qué son redes sociales, estás en pelos, ¿no? Sí. Bueno, o estás muy sano, güey. ¿Cuáles recuerdan que sean sus primeras redes sociales? High Five. Uy, High Five, güey. No, sí, el High Five. Uf. Yo nunca tuve High Five. De lo que te perdiste, güey. Sí. Era muy feo, güey. Era horrible, güey. Como podías
personalizarlo así hasta Ajá. el mínimo detalle, que la gente Tenía se la misma saca. bronca que Tumblr, que como te daban chance de personalizarlo, terminabas con unos pinches colores chillantes, horribles, y unas fuentes, de todo tipo de fuentes combinadas, o sea... Sí, aberraciones Sí. visuales así cabronas. Tampoco tuve Tumblr. No, sí. Yo Tumblr, sí. hasta la fecha tengo... Porque Tumblr. inicialmente para conseguir imágenes chingonas, Tumblr era Ujú. El bueno. el bueno, sí. ¿Qué más? Pues sí, Hi-Fi fue como... Pues mucho como desmadre y sí con esta onda como de... Creo que justo al ser tan personalizable como que querías reflejar tu personalidad ahí. Sí. Y pues ahí te podías dar cuenta de que pues México es muy naco, ¿no? O sea, Sí. sí eran unas cosas horribles, güey. Gatitos, ponían gatillos, o sea, el clásico que ponen los gatitos. Las sí, brillantinas, las letras sí. con brillantina, güey, todo ese pedo. Yo lo último que llegué a checar hace unos cuantos años, como que dije, ay, ¿qué será de mi perfil? Ajá. Y pues ya aparece y es una especie como de, bueno, no sé, tendrá como un año o dos que lo chequé. Y era como una especie de Facebook raro, pero que estaba como enfocado a citas, algo así fue lo que medio vi. O sea, como que... High five. Ajá, como que te ponía ahí O sea, todavía existe. como a ver perfiles de otros y calificarlos. Como medio Tinder, Ajá, algo así. Facebook. Sí, algo así fue que fue como Es de ahora. interesante que digas eso porque Cagado. justo investigando estaba leyendo que Mark Zuckerberg, Ujú. su primera versión de Facebook, que era Face algo, era solo a nivel local, Sí, era era solo en la para universidad. Harvard. Era solo en la universidad. Pero era una aplicación exclusiva para calificar a las personas, Ujú, sí, entre guapas y feas. sí. Ese fue el motivo de que lo expulsaran. Sí. Pues en la red social, ¿no la has visto? Sí, estás. No la he visto. Tengo ¿No la ganas has de verla visto? solo por el soundtrack. ¿No has visto la red social? Es muy Pues buena. ahí no. justo explican Bueno, esa eso, güey. película la escribió este güey que nunca me acuerdo. Olvídalo. El que escribió A Few Good Men y varios más. O sea, ¿Algunos escribe nombres muy buenos? chingón. Ajá. Bueno, pero yo la quiero ver por el soundtrack. Latin Chat yo también me metí. No me acuerdo. Pero eso Bueno, no sé si sea todavía red antes de social eso, o sí. y yo creo que cuenta como red social, usaba el ICQ. Ah, el ICQ, claro. Sí, yo no. Era de comunicación. Era puro los texto. messengers. Ujú. Originalmente nos comunicábamos por un messenger, o sea, que también aplica como red social. Oye, el MSN, El Messenger estaba bien Antes chingón, del MSN era el ICQ. El ICQ. güey. Ok, Era P2P, de computadora a computadora nada más. ok. Y luego entró el MSN. Y Que es la era época más o menos del high chingoncísimo, five, ¿no? güey. A mí Estamos como me ya divertía viejos. ese, güey, el MSN. Estaba porque chido. esto anda de Del salir y zumbidito. entrar, ¿no? Ujú. Todas las aplicaciones, podías generar ahí tus GIF. O sea, Sí. ahorita como que la gente, no mames, un GIF. Pero desde ese entonces Ya se podías podía generar hacer, GIF sí. ahí. Tenía un Paint. Podías dibujar ahí en Sí. esa aplicación y mandar dibujos a la persona y pasaba de repente media hora, güey, haciendo dibujos entre compas, mandándonos pendejadas. Sí. Era muy divertido. Y te aparecía que estabas escuchando, ¿no? O sea, como Sí. que sí era muy... No sé, estaba chido. Eso está interesante porque haciendo un análisis de la cronología de las redes sociales que ha habido, las que han pegado y las que han muerto, usualmente pasa este fenómeno de que hay redes sociales con una idea buena Ujú. y otra red las aplica y las absorbe o las supera y se van al carajo. Sí. Que es lo que pasó con Vine y TikTok. Ujú, ujú. O los filtros de Snapchat, que los empezó a aplicar Instagram y y ya se se la chingó pelaron. Snapchat. Ajá. Sí. Y pasó todo el tiempo. En el 94 empezamos con la primera red social oficial, que es GeoCities, que hacía claro, sí. grupos de personas, Sí, pero sí. por las zonas. O sea, los de Hollywood estaban todos en GeoCities, pero en esa zona. ¿no? Ujú. Los de Wall Street, los de Nueva York, los de California. En el 97 salió una red social de encuentros que se llamaba 6 Degrees, 6 Ok. grados, que era como Ah, para ajá. Como buscar un encuentro más personal. basados y- en el Kevin Bacon. No, en realidad 6 Degrees viene de más atrás. De Kevin Bacon. Sí, viene más atrás de Sí. Kevin Bacon. En los 50, dos matemáticos hicieron una propuesta para saber qué tan distantes estábamos unos de otros matemáticamente. El modelo matemático llevaban 20 años trabajándolo y no les cuadraba cómo quedaba. Un psicólogo propuso un experimento bien interesante de 100 personas mandando cartas de un lado de Estados Unidos al otro. Ok. Ajá. Estas 100 personas tienen que mandar una carta a un desconocido
pero estas 100 personas tienen que conocer a alguien en Massachusetts. Ok. Y decían, a ver, esta carta, este paquete se lo vas a enviar a esta persona que no conoces, pero envíasela a alguien que tú conozcas y que pienses que se la puede llevar. El cálculo era que iba a haber entre 20 y 30 interacciones antes de que el paquete llegara. Las interacciones, ¿sabes cuántas fueron? 3. De 5 a 7. Ok. Por eso se llama Six Degrees. Que es el promedio. Exactamente. Eso fue en el 97. Estas compañías fracasaron tecnológicamente porque invirtieron un chingo en servidores, en software que... Entonces son parte del boom de la caída, ¿no? En el 2000 que estalla la burbuja del internet, se abren más las redes sociales. Empezamos en 2002 con Friendster, que es un pionero de la conexión online de amigos reales, pero que era una calca de GeoCities. Okay. Seguía el mismo concepto, pero está bien cagado porque GeoCities empieza en el 94, quiebra en el 2001 y en 2002, o sea, si tú ves una gráfica, cuando va quebrando una, va saliendo otra y pasa todo el tiempo. O sea, como tú que la gente va, los usuarios van migrando, ¿no? Por eso es que mueren, ¿no? Porque encuentran un, te vas para otro nuevo lugar. Sí, ¿no? Mucho lo que pasa es que la gente joven se sale, por ejemplo, ya no están en Facebook porque ya están hasta las abuelitas, ¿no? En 2012... En 2003 aparece MySpace, que es un clon de Friendster, pero con ciertas modificaciones. MySpace, me acuerdo que existía y nunca le entré, o sea, como que... Sí, no, yo tampoco. Como que fue muy, bueno, según yo lo ubico porque era como mucho para gente que le gustaba la música o que hacía música. Y como que ya tenías tú algo, o sea, como que no era nada más... Sí, como que para músicos, güey. En 2004 empezamos con Facebook, en Harvard, que en su primer mes obtuvo 19.500 suscriptores. En 2006 seguimos con Twitter. ¿Saben por qué se llama Twitter? Por los pajaritos, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? Twitter es gorjeo. 140 caracteres era como un gorjeo. Es así un golpecito de información. Y en 2008, pues Facebook sobrepasa a MySpace y de ahí nos vamos a otro tipo de redes sociales como YouTube, como Instagram, como ya más especializados, ¿no? Exactamente. Siento que YouTube más bien terminó como metiéndose en redes sociales, pero no tan redes sociales, ¿no? Como que era una para postear videos y luego le metieron el rollo de poder comentar y empezar los a en conectar vivo, ¿no? Sí, como más interactiva. Shorts, ¿no? Bueno, esos son nuevos, la manera de competir con TikTok. Sí, pero... Entonces, justo pensando en este tema de las redes sociales, a mí me gustaría irme un paso más atrás y pensar de dónde viene la necesidad de atención y desde cuándo estamos tan ávidos por mostrarnos. Siempre. Desde toda la vida. Sí, güey, no la necesidad humana, nada más que pues ahora hay otro medio, ¿no? O sea, lo que tienen, lo que dicen es que las redes sociales democratizaron la exposición, güey. O sea, antes tener acceso a un gran público era más complicado, ¿no? Sí, los medios estaban había muchos filtros controlados. Y aquí puedes tú subir una madre y igual no te ven como nosotros, ¿no? O hay gente que pero ya puedes tener, ya tienes como ese aparador, ¿no? Sí, justo viene de la necesidad de aprobación que tenemos. Es un instinto de supervivencia innato. Porque en tiempos pasados, pertenecer a un grupo y no ser expulsado del mismo era la clave para sobrevivir. Entonces sigue siendo un instinto que está ahí en nosotros. ¿Sí? Exactamente. Pero entre la necesidad de aprobación saludable y la necesidad de aprobación patológica, la única línea que los separa es la dependencia. La necesidad de aprobación te ayuda con tu autoestima. Pero cuando lo forzas y cuando ya no eres tú y estás posteando cosas para que te acepten por los likes y que ya dejas de ser tú, ahí es cuando ya se pone pesada la cosa. Justo para este programa estaba investigando y encontré una clínica de rehabilitación para adictos a redes sociales en Barcelona que se llama Cita. De eso yo les voy a hablar. Hay toda una cuestión neurológica de por qué son adictivas. Y inclusive tienen ahí una lista de farmacología que te pueden recetar de acuerdo a tu grado de adicción. Claro, sí, ¿Quieres platicarnos un poco sobre tu experiencia? Sí, nos vamos por ese lado. Si nos vamos por el lado, porque hay como dos investigaciones que hice y una es justamente como desde el rollo neurológico, ¿no? Y tiene que ver con la dopamina. La dopamina, por lo general, uno la asocia como al placer, ¿no? Como que eso es como lo que la gente entiende por dopamina, ¿no? Que es un químico, una molécula en el cerebro que se dispara cuando tenemos, pero en realidad tiene que ver con la anticipación, con el querer algo.
con esa anticipación o ese deseo de algo empieza a generar algo y mientras más deseo, por eso tienes cuando lo consigues, el disparo es el disparo de ¿cómo se llama? De dopamina es el grado. Nosotros tenemos un nivel normal de dopamina y hay muchas cosas que disparan la dopamina, las drogas, el juego, inclusive cosas positivas, por ejemplo, donde hay mucha adrenalina, ¿no? El skating, el brincar por paracaídas, todo ese tipo de actividades te genera El poder de la amistad. el poder de la amistad, todo Salud ese por tipo el de poder cosas. de la amistad. Todo ese tipo de cosas, drogas, brindamos? por las drogas, ya me hiciste perder el hilo. Pero bueno, hay toda una serie de actividades que disparan y hay varias moléculas en el cerebro. Esta en particular funciona así, pero tiene que ver, por ejemplo, otras como la oxitocina tienen que ver más cuando uno está tranquilo y a gusto. Por ejemplo, oxitocina es algo que tú sacas cuando abrazas a alguien, ¿no? O sea, es una molécula que es cuando estás ¿Refuerza como en paz. vínculos? Sí, que estás como en Estabiliza. paz, como que estás estabilizado. Entonces, en ese juego con la dopamina se va generando. Es lo que La bronca con las segregas adicciones. con la homeostasis, ¿no? Sí, la bronca con las adicciones es que la adicción es una constante. Necesidad. No, una constante, te lo digo porque lo tenía por aquí. La adicción es una constante. ¿Dónde está? Es una constante, un narrowing, ¿cómo se dice? La adicción es un estrechamiento progresivo de las cosas que te dan placer. Mientras que una vida más sana es una expansión progresiva de las cosas que te dan placer, ¿no? Entonces la adicción es cuando ya solamente una cosa te da. Y la bronca con la dopamina es que tú tienes un nivel, ¿no? Y entonces tú deseas algo, quieres algo y lo obtienes. Y eso te da un pico muy alto de... Entonces luego entran las otras moléculas y te vuelven a nivelar. El peor es que ya encontraste esa cosa que te da, entonces le empiezas a dar. Y en vez de... La molécula nunca... Los niveles nunca quedan normales. Normalmente siempre empiezas a necesitar un poco más y un poco más para volver a llegar a ese pico de disparo de endorfinas, ¿no? Entonces empiezan a estar más y más y más. ¿Y será porque es el mismo estímulo? O sea, si Sí. tuvieras una variedad, entonces Claro, después de medio año regresas a eso. claro, pero si tú ya encontraste algo que te empieza a dar como Ahí estás con ese pinche estímulo, botoncito. y eso tiene que ver los clics, los likes, el scrolling, todo este rollo tiene que ver. Una de los Simon Sinek, uno de los güeyes que sigo, te dice, una de las grandes broncas es que los chavitos de ahora, el celular y las redes sociales son tan adictivos como el alcohol y como cualquier otra droga, Sí, ¿no? cabrón. Y es como si y cuando estás tú en la adolescencia, como estás madurando, traes un montón de inseguridades, y entonces es como si tú le dijeras, y tienen el celular a la mano, entonces es como si tú le dijeras, güey, tienes pedos, te sientes mal, aquí está la cantina, cabrón, ¿no? Llégale, con eso te vas a alivianar. Y entonces no tienes la madurez social como para saber que estás entrando en una dinámica de adicción, sí. de adicción. Entonces, una de las grandes broncas que tiene las redes sociales es que es altamente adictiva a nivel psicológico, o sea, a nivel químico, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión como psicológica, sino es, de hecho, una droga. O sea, las redes sociales funcionan como droga, ¿no? O sea, es como parte de la bronca. Sí, creo que es porque punto es fácil. Claro, es muy fácil, ¿no? Tienes todo el acceso. ¿no? Tienes como una estimulación Inmediata. y deja tú la inmediata, lo conciso. O sea, por ejemplo, un TikTok que, no sé, dura 30 segundos y que ya editan y que le ponen música y que le ponen texto y todo. Es como... No, es que, bueno, eso es algo parte de lo que voy. Estamos bombardeados, pero bombardeados por estimulantes, digamos, la televisión, el Netflix, los mensajes, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por estos estímulos y disparos de energía. Entonces tu cerebro empieza a estar saturado. De hecho, por aquí hay un estudio sobre la depresión que tiene que ver mucho con eso, porque hay un libro que se llama Dopamine Nation, que es de una doctora acá muy cañona, que justamente
investiga, hace como un estudio sobre las adicciones a redes sociales, pero no nada más eso, sino a la dopamina en general. Y la bronca es que en este juego de estar con los disparos y como que vas perdiendo como sensibilidad a esos estímulos, llega un punto a que lo saturas y ya no sientes. Entonces muchos casos de depresión clínica tiene que ver porque más bien están sobrecargados de estímulo. Están sobreestimulados. ¿no? Están sobreestimulados. Entonces se voltea la tortilla y dejas de sentir, ¿no? Dejas de porque ya no tener esa existe capacidad nada que te pueda dar esa exacto, sorpresa, ese... ¿no? Entonces parte de la rehabilitación en todos los casos es que tienes que dejar de estar estimulado, de dejar de tener ese estímulo, ¿no? Inclusive en las drogas, entonces tus niveles vuelven a estar por debajo de... Y bueno, hay una cuestión que tienen las redes sociales que entran en un ciclo que le llaman se llama es un loop de dopamina que se llama recompensa, predicción y error. Tú tienes una predicción, o sea, tú tienes un deseo, ¿no? Por tener ese disparo de dopamina, ¿no? Cuando tú lo obtienes, tus niveles de dopamina suben cabronamente. Pero cuando no lo obtienes, tus niveles de dopamina bajan por debajo del nivel normal, ¿no? Entonces, eso genera como un ejemplo que dieron muy chidos con los trolls, güey. En todos los estudios que lo hicieron, cuando un troll se engancha a estarte a una discusión, cada vez que le contestas es un disparo cuando no le contestas le das un bajón en la dopamina súper cañón. O sea, los niveles de atención que requieren entonces lo que debes hacer es no engancharte en discusiones idiotas con gente que no conoces, que no van a ningún y justamente lado. Es como el mejor remedio, porque lo que estás haciendo, inclusive neurológicamente, es bajarle el nivel de dopamina, ¿no? Y hay una bronca, porque ahí se engancha, o sea, pero es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero hay como dos conceptos, entonces estamos con ese juego siempre de, si me lo dan, lo obtengo, pero me vuelvo un poco más insensible, pero si me lo quitan, me voy por debajo. Entonces siempre estás, por las dos razones, siempre estás como cazando esa búsqueda. Esa búsqueda, pero es con todos, ¿no? Es con todo. Y lo que le llama es un doctor que se llama Huberman, que estudia sobre este rollo, te habla de que en realidad la verdadera moneda en este momento es la dopamina. No son los bitcoins, no son la currency que realmente con la que están jugando todas las grandes empresas, es con la dopamina. ¿Quién tiene la capacidad de jalarte y estarte inyectando estarte estimulando? Estarte estimulando. Es que está muy cabrón las cifras de la cantidad de empresas que están haciendo marketing por redes sociales. Sí. Justo estaba leyendo un estudio que decía que en España el 87% de las personas que compran en línea acuden a redes sociales para hacer las compras, para ver reviews o para checar qué hay. Pero 87% del total es... Pero, bueno, no sé, eso creo que se me hace algo bueno. Si vas a comprar algo, saber qué vas a comprar no está mal. Bueno, las compras también disparan. Sí. Yo soy adicto a las compras, soy adicto a todo, pero es eso, ¿no? Y entonces nos secuestran la cognición, o sea, toda nuestra capacidad de procesar información, de aprender, de tomar decisiones, de todo eso, nos los están secuestrando por estar constantemente bombardeados. Saturados. Y como es disparos de dopamina, pues estás adicto, ¿no? Justo ya hay dos temas importantes. Uno es que las grandes empresas quieren capitalizar tu atención, porque es lo único que les puedes ofrecer. Y el segundo, y que es muy importante, es el grado de atención que demanda cada red social. Exactamente. No todas son iguales. O sea, puedes ser productivo y estar escuchando un podcast, o puedes valer madres y estar en Facebook y no hacer otra cosa. Exactamente. O puedes decir, voy a entrar a Pinterest, que es la utopía de la belleza. Porque justo estaba platicando con Viviana y me decía, ¿te has dado cuenta que en Pinterest todo es perfecto? Todas las Instagram también, todo está curado. Todo está... Sí. Y ella me puso un ejemplo bien padre. Dice, estaba buscando ejemplos de recepciones de edificios y todas las fotos que encontré
eran o renders o la recepción terminada sin gente, no tenía escala humana. Todo era perfecto, impoluto, sin mugre, sin sol, sin lluvia, sin polvo, nada. Entonces, sí es una tiranía de la belleza y funciona. Yo usé mucho Pinterest cuando diseñaba porque te dan como muchas claves visuales. No, y sí te dan estándares estéticos como... Las referencias, el algoritmo también está bastante... Pues así te va recomendando cosas que tienen sentido, ¿no? O sea, sí, pero también es creo que esa es mi favorita. O sea, como que... Y también pensando en que de cierta forma es la que me ha sido más útil, ¿no? O sea, como que siento que sí, o sea, sí he estado como scrolleando, ¿no? Pero también mucho he estado como dirigiéndola con un sentido, ¿no? Como, a ver, tengo este proyecto, quiero encontrar algunas referencias, quiero tener como ciertas cosillas, y para ese tipo de cosas me ha funcionado. Creo que sí hay, de mi parte, tener un poco de cuidado en cuanto a esa satisfacción, ¿no? Que te da de que, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, quiero hacer una escultura. Entonces estoy viendo muchas fotos de esculturas y como que de cierta forma satisface esa necesidad de crear, porque ya viste. Hay otro, por ejemplo, hay uno de los puntos, ¿no? Por lo que de las justificaciones que dan para que tú lo hagas, por ejemplo, desde nuestro lado somos como creadores, es que por ejemplo Instagram y todo este rollo, pues son referencias y estás constantemente inspirándote y bla bla bla, ¿no? Es como el mito. Y el otro es que estás como creando y estás generando para que la gente te conozca, pero en este rollo de las referencias realmente eso es un mito, porque al mismo tiempo puedes estar saturado ya de tanta pinche referencia, ¿no? Que pierdes tu visión, y eso ya satisfaciste tu necesidad visual o de creación, sí. Y pues ya chingón, y entonces en vez de estar creando, estás viendo lo que crearon. Hay uno de las otras cosas que vi fue justamente esto, ¿no? Que digamos Epictetus decía, ¿no? Que son de los estoicos, ¿no? Es que todo se resume en persistir y resistir, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que debemos hacer o empezar a hacer o continuar haciendo, cosas que nos llevan hacia donde queremos ir. A una mejora. A una mejora personal, profesional, entonces, y hay cosas que debemos resistir, ¿no? Cosas que debemos de dejar de hacer, que nos están deteniendo de hacer lo que debemos hacer, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que te dicen es que, uno, que te debes dejar de preocupar por las opiniones de otras personas, ¿no? Otro, que debes de dejar de juzgar a otras personas. Otra, de pelearse o discutir con la realidad, ¿no? De lo que está haciendo. Posponer las cosas, dejar el futuro y aferrarnos al pasado. Y las redes sociales son como el epítome de todas esas cosas que no deberías de hacer, ¿no? En vez de estar creando, en vez de estar haciendo, estás o enganchándote en discusiones estúpidas, ¿no? Satisfaciendo algo. Sí. O atascado en la nostalgia, ¿no? Así atascado en la nostalgia. Este recuerdo de hace 5, 8, 3, 2 años, ¿no? Con tus amigos. Entonces, en ese sentido, para mí las redes sociales resulta ser como pues sí, la epítome de lo que no debes de hacer, de lo que debes de prescindir. De evitar, ¿no? sí, de lo que no te... Porque referencias toda la vida, por ejemplo, como creadores, pues buscabas libros, buscabas referencias. Películas, y en la cómics, misma música. Y en la misma escasez, o en la misma, no es la escasez, pero al tú irte por el internet tiene la bronca que tienes tanta información que luego ya no sabes ni por dónde irte, ¿no? Lo que tenías antes es que te enganchabas con un estilo de diseño o una corriente de diseño. Podías de arte, definir, acotar más fácilmente, ¿no? Podías segmentar y clavarte en eso, ¿no? Y ahorita tienes tantas opciones que te puedes pasar una vida viendo referencias, ver las cosas, saturas, ¿no? Exacto. Entonces eso es como uno de los puntos, ¿no? Entonces creativamente tampoco me parece como muy buenos, ¿no? Y pues bueno, por otro lado les puedo contar todo lo que vi, ¿no? En dejar de preocuparte por las opiniones de las personas tiene que ver todo con lo que dices justamente de enfocarte en quién eres, qué quieres ser, cómo eres tú. Y una de las broncas justamente es que todas las redes sociales están curadas, ¿no? Tienes siempre ahí lo que había leído es que uno debería ser el que más se quiere a sí mismo, pero las opiniones de los demás importan más que los otros, ¿no? Y la bronca es que en las redes sociales todo está curado, está lleno de filtros, las fotos están súper bien, entonces te venden una vida
una vida ideal, imágenes ideales, ¿no? Un estándar de belleza, de Sí, algo estética, que con tus sentidos no puedes apreciar. que además las mismas empresas te están vendiendo. O sea, también hay todo un rollo de consumismo, marketing, de ajá. consumismo y de que la vida es tal cosa, ¿no? De puras cosas externas, inclusive los viajes, ¿no? O sea, sí, todo está Lo que en te función a pones, ¿no? lo que tomas. Te están vendiendo la vida de alguien más. Por Que no existe. La vida de alguien más es el nuevo disco de Diles que no me maten, que salió el año pasado. Escúchenlo en No Spotify. tengo ni idea de quiénes son, ¿no? Entonces, pues bueno, disfrazan la vida con fotografías, filtros exageradas de la realidad, ¿no? Siempre están felices, siempre están, ¿no? Sí, sí, todo es presumiendo bien. las posesiones, los viajes, cuando pues realmente, ¿no? Deberías estarte enfocando en otra cosa, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que ver con juzgar a las personas, porque uno mismo también tiene sus propios estándares, sus propios criterios, Sus y empiezas valores, sus ajá. valores que se los quieres imponer a los demás. Entonces estamos en un juego de juzgar y ser juzgados continuamente, exponenciado por las redes sociales, ¿no? Porque ahora tú puedes tener acceso a cualquier perfil y juzgar y criticar a alguien que ni conoces. Y otra de las broncas con las redes sociales es que esta separación entre la plática de humano a humano, cuando tú estás hablando con alguien, Y lo tú puedes tienes la oler. capacidad de discernir si le estás cagando o estás hiriendo a alguien, ¿no? Te vuelve más empatético. Y cuando Empático. estás empatético. Patético, Patético puede también, ser. ¿no? Empatético, dices de Empático, las ¿no? personas que... Es más empático. Te vuelve esta conexión crea otra dinámica en las discusiones. Es que la viendo a alguien, información, güey, la información que transmites no es la cuando misma, tú no güey. estás viendo a alguien, no sabes si estás haciendo daño o no. Sí, es muy Te fácil vuelves decirle, hiriente. "Es pinche pendejo". Sí, sí, sí. Así no, Aló. Ajá, sí. Entonces Sí, está- despersonalizas al... Sí, o sea, exacto, no lo hueles, no sabes qué pedo Exacto. con esa persona. Y luego, pues, hablando de discutir o pelearse con la realidad, que es el punto que a mí me parece como más fuerte, porque es con el que se engancha todo mundo, ¿no? Y es que debemos, en este rollo, dejar de estar haciendo cosas que nos hacen perder el tiempo. Uno de los primeros criterios es, ¿tengo yo el control de esto o no? ¿No? O sea, yo Ok. tengo De entrada. injerencia en esto o no. Es algo que yo Sí, puedo se resolver va de o mis no. manos o no. O no, ¿no? Entonces, estarse enganchando y preocupando por si el peje es un pendejo o no es un pendejo, no va a resolver. Tu opinión vale pa' pura madre, ¿no? No va a afectar en nada, güey. Entonces, O sea, ni eres bacteriólogo ni eres Exacto. politólogo. ¿no? Exacto, ¿no? No tienes ninguna injerencia. Tu opinión no importa, ¿no? Entonces, el estarte desgastando y gastando tu capacidad cognitiva en engancharte en una discusión en la que tú no tienes ninguna injerencia, güey, es un desgaste estúpido de recursos cognitivos. Sí, no te va a reflejar ningún beneficio Exacto. tangible, ¿no? Entonces hay que desecharlo. Y una de las broncas también es estos loops como de noticias. O sea, que a la noticia yo le llamo desde la guerra en Ucrania, ¿no? Hasta pasando por si Por Sasha andaba por el con, ¿no? último Lady o Lord, ¿no? Exacto. O por lo que hizo tu vecino, ¿no? O tu tía, que se enfermó tu tía, ¿no? Toda esa información que te llega en las redes sociales, todas esas noticias, son cosas sobre las que tú no tienes control. Y las que tu desgaste cognitivo no tiene ningún rollo. Y hay un concepto, eso... Y además las noticias son una distorsión de la realidad muy cabrona. ¿Por qué? Porque la noticia, por base, es la anomalía del día, ¿no? Nosotros no estamos matándonos en la calle todos con machetes y disparándonos por todos lados. Sí existe, pero la noticia se dio porque fue la anomalía del día, en cuestión de proporción. Y que también ¿no? hay una curaduría como ya Exacto, tendenciosa, ¿no? tendenciosa. Entonces, sí existen esas cosas, no vamos a negar que el mundo está... Tiene sus pedillos. Pero proporcionalmente te están dando solo todo Un sesgo. un Ajá. sesgo Lo muy que les cañón, ¿no? conviene según su editorial. Y ¿Qué fuera es lo de que eso... explica muy bien en las sesiones por naturaleza Oliver Stone, ¿no? Sí, exacto. Que sí. dice, los medios de comunicación son un sistema climatológico inventado Sí. por las grandes empresas. Sí, siempre responden a algún interés. O sea, la noticia no te llega ahí pura, ¿no? Entonces, o sea, sí, te lleva ya con exacto. una carga muy cabrón. El mito de estar bien informado es una falsedad, ¿no? Estaba leyendo hace poquito que, por ejemplo, Napoleón se tardaba 3 semanas en abrir su correo. 3 semanas en abrir su correo. ¿Por qué? Porque dice,
Si de aquí a 3 semanas sigue el problema, es porque es un problema importante. Pero si de aquí a 3 semanas, por lo general, los asuntos ya se resolvieron, ¿no? Y no abría su correo y se iba a spam. Ajá, sí. Entonces parte también de eso, de querer siempre estar como enterado de lo que FOMO, sucede. ¿no? Ajá. Algo así. Y es una bronca, porque realmente si tú ves las noticias de hace un año en México, ¿no? Y las ves ahorita, ¿cuál es la diferencia? Unos dicen que el peje es un pendejo, otros que no. La violencia sigue creciendo. ¿No? Es exactamente lo mismo, no ha cambiado, ¿no? Bueno, estadísticamente la violencia bajó comparado con el sexenio de Calderón. Pero bueno, son cifras. Por eso, pero ¿tú qué tienes? Tú no has ido a contar las cosas, Exacto, entonces o sea, también es como... Tú no tienes ninguna injerencia en eso. Tu opinión o tu distracción en eso va a cambiar la estadística. No, para nada. No. Entonces, creo que estar informado no cambia la realidad. Yo creo un poco también que si quieres estar bien, la historia, hay un libro muy bueno que se llama The Fourth Turning, no sé cómo se llama en español, pero habla de un ciclo pero si tú quieres saber qué está pasando y qué va a pasar en esta vida, estudia historia. Porque toda la historia funciona en círculos, ¿no? Entonces, si quieres estar bien enterado y bien capacitado, pues estudia. Vete hacia atrás. ¿no? Sí, de ahí viene hacia la atrás, famosa ¿no? frase de que quien ignora la historia está condenado a repetirla. Exacto, ¿no? Entonces, de nada te sirve estar enganchando lo que está pasando ahorita cuando... Los niños héroes nunca existieron. No, sí existieron, pero estaban pedos. Y se cayó, se cayó con la bandera y se cayó. Eso lo dije en primaria y porque mi mamá me contó como esa historia, ¿no? Y entonces pero es que no, maestra, porque en realidad estaba borracho y se... Estás como el niño que está ahí diciendo, ¡viva Hidalgo! ¡Viva Zapata! ¡Viva su jefa! Sí. No, pendejo, Josefa. ¡Ah! Sí. ¡Viva Josefa! Entonces, bueno, esa es como parte de las redes sociales que no me gusta, ¿no? Y pues este rollo de posponerlo, pues son cosas que... eso está chido. Steven Pressfield justamente habla de esto, que es de la guerra del arte. Dice que él, para terminar su primer novela, se aisló del mundo, güey. O sea, dejó porque el güey, no podía, pues, quería ver las noticias, le encantaban las noticias, veía las noticias, estaba viendo otras más, entonces se encerró y al año salió y se había perdido Watergate. No se había enterado de que Watergate había pasado, ¿no? Y una de las cosas es que no tenía ninguna injerencia en Watergate, hubiera pasado o no, pero terminó su novela, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me ha ayudado mucho de dejar las redes sociales es pues, no engancharte en eso y empezar a crear. Y toda esa cantidad de estímulos y de distracciones las empiezas a canalizar por otro lado. Al final es energía, ¿no? Hacia dónde la enfocas. O sea, es una capacidad ahí. Si se la regalas a... Te están secuestrando ¿no? tu cognicidad, tu capacidad de crear y de generar y de atención y de aprender cosas importantes. Okay. Con todos estos estímulos cortitos y disparos de dopamina. Inmediatos, ¿no? ¿Te considerabas adicto a las redes sociales? Sí, bueno, particularmente la verdad es que yo soy adicto a todo, güey, ¿no? O sea, lo que me des me vuelvo adicto. ¿Qué pasó? No, bueno, no. ¿Qué pasó? Chica. Soy casado. Ay, güey. Bueno, está bien. Chale. Te pusiste de pechito. Ahora sí, te pusiste no, de me aventé así, güey. Sí. Como body positive en tobogán. Yo tengo fuertes broncas de adicción en todo. Las redes sociales también. Pero no tanto, fíjate que a mí las redes sociales no... Porque yo soy antisocial. Por ejemplo, yo este rollo de engancharme en las discusiones nunca lo he... O sea, siempre me ha parecido... Absurdo. La única red social que, digamos que es red social que sigo, en la que estoy, es YouTube, pero porque es donde consumo y aprendo cosas y tutoriales y la chingada, pero jamás comento. Imagínate tú, ¿qué chingas importa lo que yo opino de un güey que está dando una conferencia bien chingona en el mundo, ¿no? Y es que yo opino que no... Es que quién sabe, ¿sabes a mí qué me pasa? Que a veces entro a un video de YouTube y me pongo a ver los comentarios y hay cosas interesantes. Pero son muy fáciles de detectar. Sí, porque son como jalones, o sea, y... Sí están muy marcados, pero muchos son, pero el 90% son así de ¡salúdame! Sí, así de like si estás en el 2022 viendo este video y estás llorando. Y así de, güey, son las noticias. Ajá, atención, sí. Exacto. Pero sí es bien interesante el tipo de interacción con cada red social. Y eso es justo lo que pensaba. Por ejemplo, me llevé como pensamiento la semana pasada lo que decías que no te gusta leer. Y que si no fuera por YouTube, me gusta leer. Te habrías perdido un chingo de cosas. O sea, te vimos los cuentos y no los leíste. Voy a hacer un audiolibro para que los escuches. Empecé a leerlo,
empecé a leerlo. Leí una hoja. De 30%. Que fíjate, 33.3%. fíjate que hay una bronca, porque si hay una mito, sobre todo yo por ejemplo, mi mamá es intelectual, ¿no? O sea, tal Es cual. escritora, ¿no? Pues es de todo, ¿no? Pero sí es una persona que consume libros a lo cabrón y todo. Y hay todo un grupo, te juntas con los iguales, ¿no? Y sí te queda como ese estigma de si tú no lees, no estás consumiendo la información, o sea, no estás aprendiendo, o sea, sigues siendo ignorante porque lo aprendiste lo mismo en un audiolibro, ¿no? Uh-huh. Y la bronca es que hay ese estigma, o por lo menos yo lo sentía todavía hasta hace unos años, ¿no? De, no, pues no lo leyó, o sea, lo escuchó en un audiolibro, pues, no mames, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, güey, estás recibiendo la pinche información, la misma información, nada más hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende Haciendo, pues sí, jugando, ¿no? sí. Porque pues estás escuchando un audiolibro o un podcast, y ahorita les voy a preguntar sobre eso, sobre Sí. los podcasts que consumen, pero no es lo mismo que estés escuchando, por ejemplo, un review de algo a que estés viendo un gameplay, por ejemplo. O sea, tu grado de atención es bien diferente. Ujú. ¿Qué podcast consumen ustedes? ¿Qué podcast escucho yo? La contrarresistencia, como La contrarresistencia. Obviamente, suscríbanse, denle Sí. like, compartan con sus amistades o no. Yo Nos da podcast igual. escucho, bueno, desde el más famoso que es Joe Rogan, ¿no? Hasta, por ejemplo, Huberman Labs, que es este güey que es un académico de no sé qué universidad muy chingona que estudia sobre neurociencia. Ah, de la Universidad de... Sí. Ah, exactamente, sí, ¿no? Huberman Labs, es que escucho mucho sobre ese tipo de cosas desde negocios, o sea, desde cómo manejar negocios, todo este rollo, hasta los antediluvianos, ¿no? O sea, tengo como una gran gama, pero los que más sigo, pues sí son... Joe Rogan no podría decir porque son muy específicos, o sea, escucho como a la gente que me interesa, luego se clava con luchadores, ese güey hace como UFC. UFC y así de... Sí, es de- medio de No hueva, tienes ¿no? la referencia, sí. pero escucho desde güeyes que tienen un podcast sobre webcomics, que está chingón, bueno, para los que quieren hacer estas madres. Escucho, no es un podcast, pero es unos videos que se llaman Kayfabe, ahora traigo yo de moda, es Kayfabe, no sé qué onda, lo pongo ahí en la lista sobre cómics. Son dos autores que sí hacen cómics gringos, pero están bien chingones porque se ponen a leer, tienen cámara aquí y te empiezan a revisar los cómics. Entonces, y los güeyes se ve que le saben, cabrón, entonces empiezan a analizar y a resumir. Así la narrativa visual, Entonces, del ajá, texto. y pues, sí te clavas, cabrón, yo que estoy en ese pedo, sí es así de... Pues, sí, ese Kayfabe, Cartoonist Kayfabe se llama. Cartoonist Kayfabe, casi todo lo que escucho es en inglés, ¿no? Porque eres güero. No sé. Ujú. Pues sí, puede ser, pero además sí tengo la sensación de que mucha información de la que están hablando en inglés llega tardíamente, o sea, como que yo estoy escuchando ahorita a los que están en español hablar de cosas que estaban hablando hace 2 años en Sí, seguro. inglés. Ah, Sí, eso siento está que bien está- cabrón. ¿Sabían ustedes que en Facebook 51.6% de la información está en inglés, Ujú. 15.2% en español y 8.3% en hindi, Ujú. para los En hindú, hindús? sí. Y todo lo demás, los demás idiomas, pero así lo más cabrón es inglés, después español y después hindi. Por eso te decía que, por ejemplo, lo del cómic que yo quería hacer, la ventaja es hacer la cuestión en hacerlo en inglés, es que es un idioma que abarca más, digamos, o sea, es el más universal, entonces por eso hay más en inglés, ¿no? Por eso hay más gordos en Estados Unidos, porque abarca más. Eso y que también No, que ganamos, ¿no? lo que he checado en español, tienen una tendencia todos los mexicanos a empezar a hablar así, como que no, y pinches güey, o sea, pues, habla bien. Y en México como que tienen en particular como ese, como una vocecita que empiezan a imitar como si fuera como locución de YouTube, un pedo así, que me choca, güey. Entonces, Que fuera sí. casi como loquendo, ¿no? Ajá. Y son más ñeros visualmente también, o sea, como que la calidad de las producciones Visuales, sí, visuales, pocos tienen buen gusto sí, visual. aquí, sí, discrepan. es muy aquí raro. el buen gusto visual es un pedo, o sea, sobre todo como Latinoamérica. Entonces y creo que hay Te cosas más repele, sí. chingonas
tal vez de comedia en México, pero pues yo no escucho comedia. O sea, lo que yo escucho son como cuestiones de neurociencia, porque pues, estoy loquito, ¿no? Y entonces estoy como investigando de ¿Cómo salud, curarte? de salud, o sea, como cuestiones como de estoicismo, filosofía, como de cuestiones mentales como para bajarle la neurosis, ejercicios también, o sea, pues de todo, güey, es que consumes de todo. Sí. No hay sí. uno en particular que te diga, no mames. O sea, Pues, yo justo platicaba hace un rato de... Hola, Rocío. De algunos contenidos que sí me han como... que siento que fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, para mí fueron... Recuerdo como 2 canales. Uno, que también el maestro Cogollito no me dejara mentir, que tiene ciertas cosas que... pues que al menos te hacen preguntarte, ¿no? O sea, como que dices... órale, ¿no? O sea, esto está bastante diferente de lo que me habían contado y pues te llama la atención, te hace cuestionar. El Félix Ompanera y otro que se llama BM Gran Misterio, que pues este es un morro español que te habla como de... o sea, como para decirlo fácil, como un tipo Jaime Maussan, ¿no? Bueno. Pero como que, o sea, como que en su onda vi como esta onda de cuestionar mucho, o sea, de cuestionar mucho como por lo estándar, ¿no? O sea, como decirte, pregúntate las cosas, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué? Y te presenta cosas y entonces que luego termina de yéndose ahí, a la opción más pendeja, pero bueno. muchas veces, Sí. pues pero- porque también, o sea, de repente como que quieres creer, ¿no? Como en ese otra cosa Como diría fantasiosa, Mulder, ¿no? I want to Pero believe. eso sí, hablando de eso, en las cuestiones latinoamericanas, bueno, en español, sí hay cosas más chidas de ondas de UFOs y de antidiluvianos y todo. Hay mejor contenido en español que en inglés. Es que en inglés están bien clavados con ciertas teorías. Sí. Y además el gran pedo es que tienen como el mismo perfil. Y Sí. está bien cabrón, porque lo que he notado es que siguen el mismo esquema y parecen cortados con la misma tijera y todos dicen Sí. lo mismo. Sí. Y en español hay, Hay como más más variantes, variedad. sí. Entre los españoles, los mexicanos, los sudamericanos. Sí hay como diferentes opciones. Y dices, bueno. A mí me gusta seguir, por ejemplo, Relatos del Lado Oscuro. que es- Lo acabo de descubrir. Está chido. El señor Está Canta chido. la Piedra, que es un ingeniero Ujú. que excita a señoras. Que tiene voz así de... Sí. Y ve sus comentarios. Señor Canta la Piedra, aquí estoy tomándome un café bien caliente, pero no sé si está bien caliente el café o la señora. Ajá. Y tiene historias bien chidas, Sí. leyendas legendarias, por ejemplo, el de También BM ese, Gran ¿verdad? Misterio. Tiene cosas buenas. Güey, ¿sabes cuál? Y que, por ejemplo, habla un poco... llegué ahí a ver a Ángeles Fósiles de Moore. Noviembre Nocturno, güey. Pero ese no lo esos güeyes conozco. hacen como videorelatos. Seas mamón, güey. O sea, Noviembre nocturno. Noviembre Nocturno, güey. Es una cosa muy, muy, muy bien hecha. Oscurona. O sea, tienen como... te clavas la forma en que te relatan las cosas, en que le dan el ambiente a las cosas. También están esos güeyes en iVoox, creo. Y ahí tienen como más capítulos y algunos cuantos en YouTube. YouTube tienen ese de Ángeles Fósiles que a mí me marcó también. Como ese contenido, ese video específicamente, pues lo he oído como varias veces y sí me ha... Hablando de eso, marcó. hay un contenido argentino buenísimo que primero salió en Netflix y después salió en YouTube que se llama Frecuencia Kirlian. ¿No lo han Ni idea. oído? No. Es buenísimo, son como audiorelatos esotéricos. Es como escuchar a los X-Files. Ok. Está súper bueno. Frecuencia Kirlian, échale un ojo. Y Caso 63, que es un podcast en Spotify. ¿Kirlian con K o con...? Con K. Tiene que ver con la foto Kirlian. La foto Kirlian se popularizó en los 50 porque era exponer una placa de fotografía Los datos, las curiosidades de Daniel. a ciertos campos ¿Curiosidad del día? electromagnéticos para poder fotografiar el aura de las personas. Claro, sí, ya sí. Esa es la foto Kirlian. Sí. La frecuencia Kirlian son relatos de 22 minutos sobrenaturales, muy buenos, bien narrados. Y en Netflix están ilustrados, son como fotos fijas, pero está súper bonito, ¿vale? La pena Bueno, echarle un ahí me ojo. surge como una duda. Ustedes dos tienen como muy particulares temas, o sea,
Porque yo sí estoy por todos los, lo que tú sí estoy por todos los, desde negocios, negocios, filosofía, bueno, matemáticas, sí, no, cómo hacer, cómo pintar. Ahorita estoy clavado cómo pintar pistolas Nerfs y hacerlas como props. Güey, nada, yo escucho de todo, Sí. O sea, ese es mi lado sobrenatural, pero también veo recetas. Sí, recetas, sigo a chefs también, chefs. Yo no sigo a chefs, yo veo sus canales y veo sus videos. No sigo a chefs porque eso puede generar ciertas denuncias y cosas para que no te les acerques. Pero también veo, por ejemplo, muchas cosas de cine, cosas de videojuegos, cosas de cómics. Voy a leer algunas, no todas, de mis búsquedas de YouTube. Comercial, comer mocos. Cartoon Network, comer mocos. Cómo perdonar. Halo 3, soundtrack. La contrarresistencia, a huevo. El pulso, Cryo Chamber. Ándale. ¿Qué cosas de música? ¿Qué otra cosa? Klaus Nomi, Dross, Disaster Chef, Ark. Por ejemplo, pues, yo sí consumo un chingo de gameplays, ¿no? Bueno, por ejemplo, los gameplays y los videojuegos sí también son lo mismo que las redes sociales, son unos pinches disparos de dopamina, pero, muy cabrón. por ejemplo, hay algo que... O sea, yo generalmente los gameplays los uso como fondo, ¿no? Como estoy haciendo algo y pues lo pongo como fondo. Pero ahorita lo que sí estoy esperando muy cabrón es una serie que van a hacer varios youtubers en este juego que se llama Ark, que es que salen dinosaurios, ¿no? Y que los... de criar dinosaurios. Sí, que los atrapas y que los domesticas y pues vas haciendo cosas con ellos, Sí. Y ahorita en un mes y medio va a salir como la temporada 2 de eso y estoy así como... Por favor. Pues tu disparo de adrenalina va a ser cabrón porque justamente es eso, está vinculado con tu expectativa. Pero por ejemplo, ¿no? las primeras, o sea, la primera temporada que hicieron me llegó a emocionar. O sea, neta me llegó a conectar como emocionalmente muy cabrón. O sea, Rocío y yo era como... O sea, yo por ejemplo, pues en la forma en que trabajo, pues puedo estar como poniendo eso de fondo y estar trabajando. Y el fin de semana... Yo ya había como que yo ya sabía los highlights, ¿no? Y entonces se los ponía y estábamos ahí como clavadísimos, ¿no? Entonces como que sí era algo que ahorita, por ejemplo, sí me tiene como bastante emocionado. Sí, cabrón. O sea, porque sí hay un trabajo real e inclusive una propuesta artística, o sea, como creativa detrás. Entonces, eso es lo que por ejemplo, me engancha mucho como eso. Ahorita lo que he consumido más son gameplays de el último juego de From Software, de Elden Ring. Pero pues eso porque soy específicamente fan de eso, ¿no? Entonces sí me había aventado un video en un día. O sea, porque es un gameplay de 8 horas. No seas cabrón. Entonces lo tengo ahí yo de fondo, yo estoy haciendo mis cosas. Me voy, inclusive me salgo a comprar algo al mercado, no sé qué, y lo dejé, güey, o sea, porque realmente es como de regreso y el güey sigue peleando con el mismo jefe, güey, o sea, se aventa 2 horas peleando hasta que lo puede vencer, entonces, como que los dejo de fondo, ¿no? Como que esa es la cosilla. Sí hay muchas preguntas que me llego a hacer como en mis mejores y en mis peores momentos, ¿no? Por ejemplo, lo último en lo que he estado buscando mucho es valor, cómo tener valor. O sea, porque ¿Huevos? O sea, ¿huevos? Sí, tal cual. Porque sí, de cierta forma siento que me he ido por el lado fácil de la vida. O sea, lo que se me ha presentado así de primeras, por ahí. Y si algo tantito me presentaba algo de resistencia... Bueno, fíjate, justo que estaba viendo una cita que no había puesto y tiene que ver todo con eso. Que en el mismo rollo científico, o sea, que en el mismo estudio... es que mientras más te cueste trabajo obtener ese objeto deseado, o sea, mientras más te duela o te cueste más esfuerzo le inviertas, ¿no? Más esfuerzo, esto es a nivel neurológico, o sea, químico. Mientras más trabajo te cueste, mucha mayor es la satisfacción a nivel de dopamina, o sea, de disparo de dopamina. Entonces, aquí la moraleja era que
en vez de estar haciendo estas cosas que nos cuestan trabajo, pero que nos van a generar un disparo más cabrón, estamos saturados de pequeños disparitos de micro recompensas. De recompensas, sí, cabrón. ¿no? Es que, o sea, al final, pues justo, güey, es más fácil abrir una red social y ver algo que te estimule, jaja, ya te reíste y punto, Y que ya agarrar y hablarle a un amigo, y quedarte de ver con él. él y ponerte a cabulear. O sea, sí, es más difícil, pero creo que, inclusive, por ejemplo, eso, ahorita un 20 que me cayó también en la vida es, las cosas son difíciles Sí. y punto. Sí. Y así es. Exacto. Pero ¿qué es lo difícil? Es Pero que ¿no? es requiere- que sea difícil te hace valorar, o sea, es un juego entre Ajá, pero algo que a mí me cayó ahorita como el 20 fue como de... La realidad requiere energía para ser transformada. Ujú. Eso es lo difícil. O sea, eso es lo que nosotros percibimos como algo difícil. Entre más le entregues energía a algo, Ujú. es más fácil vas a hacer que se cambie, que se transforme. Si no le entregas energía, si no estás dándole diario tus 30 minutos de cómic diario, ¿no? O sea, el ir a tu changarro y abrirlo y estar ahí y saber que si no abres un día, pues hay algún pedo, ¿no? O sea, como esta onda de esta constancia, de estar ahí dándole energía, te transforma, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que tenía muchísimos años que no hacía era ejercicio, güey. Sí, Me puse a hacer poco ejercicio y poco a poco ahorita estoy sintiendo los beneficios, ¿no? Como el activación de energía, pero eso, como el acostumbrarme a estar justo sin esos estímulos. Exacto, O sea, sí. ¿cuánto tiempo puedes estar acumulando como ese ki que no se te... ¿no? Sino, júntalo, no ese estímulo, así puedo abrir aquí y encontrar lo que yo quiera que me estimule. No, o sea, ¿cuánto tiempo puedes mantener ese... Bueno, ahí viene el resumen. Bueno, una de las cosas que les iba a dar al final, pero una de las técnicas que te dicen o sea, que a nivel científico que tienes que hacer es dejar de consumirlo, ¿no? O sea, que te cueste, porque eso vuelve a nivelar tus niveles de dopamina. Entonces, cuando lo vuelves a obtener, o sea, ya vuelves a tener disparos más normales, ya no estás como con ese. Entonces, que lo mejor que puedes hacer es abstenerte de las cosas para volver a sentir este golpe. Como más natural, ¿no? Más Como natural ya y más, no, sí. no- Que todo en la vida tiene como un juego de abstención y de que tienes que estar como bajándole de intensidad. Es que y sí, estar eso como cuánta energía, cuánta capacidad de no darte ese placer Yo, por ejemplo, puedes obtener. eso es algo que iba yo a hablar cuando hablemos de adicciones más a fondo, ¿no? Pero hay yo que he dejado de tomar y que si es un pedote, que soy pedote, ¿no? Es un pedote ser pedote. La única forma en la que lo puedo describir es que hay una energía acumulada, o sea, que al no tomar, o sea, como que me estaba cubriendo o me estaba drenando cierta energía que tiene que salir a huevo, y eso me ayuda a ser mucho más productivo en las cosas que me generan placer, como mi cómic, ¿no? O sea, canalizaste esa energía. esa ¿no? energía que es Utilizada muy en potente, empedarte. güey, que estaba yo como canalizada al no tener ese escape fácil, tiene que salir de alguna manera, y me ha estado ayudando. ¿Qué será? chingo Como aprender a ganarte esa dopamina, ¿no? Sí, como sí, como sí, un sí. pedo de me la voy a ganar de verdad, ¿no? Pedo Como un pavloviano. Ujú. Ajá, pero que ese estímulo sea con algo que pues te va a Que traer valga la pena. beneficios, güey, ¿no? Finalmente a lo que íbamos, cosas que te lleven a donde quieres estar, y no que te mantengan estático y estéril, güey. Sí, estacionado. que te drenen, sí. Pero bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien, nos queda como un minuto. Bueno, yo les doy técnicas. Estoy leyendo un libro que se llama de minimalismo digital, de Carl Newport, no sé. Escribió otro libro que se llama Deep Work, que está padre, que es sobre cómo concentrarte para trabajar. Y una de las técnicas que te dice es la misma técnica que usan los minimalistas, que es como agarra y, ¿sabes qué? Abstente, güey, de 30 días de tu celular, güey, ¿no? Sí, los 21 días mínimos de Pero, que te generas un hábito. Huberman, el güey que te decía, tiene una técnica mejor y te lo explica bien, que la primera hora del día no agarres ese pinche celular, y tiene una razón científica. Lo que sabemos ahora del sueño REM es que durante el sueño REM, que es la segunda fase del sueño, cuando estamos durmiendo, es el momento en que
el cerebro revive todo lo sucedido en el día, lo revive, pero no tiene disparos de adrenalina. Y entonces es en el momento en el que el cerebro organiza todo. O sea, esa cosa que ese tweet que te hizo encabronar, lo pone en su debido lugar, ¿no? Empieza a acomodarlo. Entonces lo que te dice es que ya que tienes todo ese proceso de organización de los eventos que sucedieron, en la mañana lo que dice, estás listo para la descarga, digamos, le dice el download, ¿no? Pues despiertas y todo ese proceso lo tienes que como internalizar, pero si lo primero que haces es agarrar el pinche celular y volverte estimularte cognitivamente, no dejas que ese proceso se dé. Entonces sigues estando tenso, sigues estando sin poder concentrarte chido, porque no dejaste que ese proceso que es en el sueño REM se asiente, digamos, ¿no? Entonces que por lo menos al empezar el día no agarres el celular. Y la bronca es que tiene dos factores, que ya se vuelve, esto es un mecanismo que llevas todo el día, entonces se vuelve de entrada mecánico. O sea, ya ni siquiera es una cuestión con la adicción, ya es un movimiento mecánico, ¿no? Es la inmediatez. Y pues, la bronca de la dopamina, luego. Entonces, pues, las dos cosas que les puedo dejar es que no agarren el celular la primera hora de la mañana, ¿no? Y dos, que intenten eso, o sea, el minimalismo digital, que dejes un mes de estar consumiendo y ir poco a poco viendo que ser más selectivo, tal vez, ¿no? O sea, como curar mucho más. Saber que eso te puede estimular y que pues vas a perder ese o sea, tienes 100 puntos, ¿no?, de atención al día. ¿En qué los vas a usar? Y que no se enganchen en cosas en las que ustedes no pueden o no tienen injerencia, no pueden resolver, ¿no? ¿Qué? Ustedes, ¿Lo ves o no lo ves? No su opinión no va a cambiar la guerra en Ucrania, ¿no? Lo que ustedes opinen, no. Si quieren ser activistas, pues sean activistas políticos, ¿no? Pero la gente confunde ver las noticias con ser la noticia, ¿no? Es que justo las redes sociales te dan como esa falsa participación. Y no, o sea, es como, ya escribió un tweet, ya cambió. O sea, realmente te preocupa un pedo, ya me enojé con este cabrón, ya lo mandé a la verga, Sí. Ya, a huevo, ya cambió el mundo, güey. Sí. Y pues no. Pues sí, pero hacerlo saber a la generación que creció. Pero no es nada, de las redes sociales. pero no es nada más la generación o sea, yo tengo gente mucho más grande. O sea, es un fenómeno que se está dando hoy. Es más, yo tengo a mi papá de 60 años y mi papá se engancha con pendejadas, o sea, le contestan y se engancha al güey y es una pendejada, ¿no? O sea, y son gente ya grande, o sea, no es una cuestión generacional. Sí, es un fenómeno, humano, que está ahí, que está pasando. Yo quiero aprovechar para mandarle saludos a mi papá. Ok. Yo también el mío. Yo también, sí, Ultratumba. También Ultratumba, eso. No, yo sí. Por ejemplo, de las últimas cosas que busqué en YouTube fue eso, como cómo perdonar. Porque pues, sí sé que tengo un gancho. Porque tienes que dejar ir las cosas, con mi jefe. Yo me puse a buscar cómo hacer psicofonías para hablar con mi papá. Puedes cambiar algo, o sea, ese sentimiento, eso puede cambiar algo, o sea, no puedes hacer nada al respecto, déjalo ir, güey. Sí, algo que ahorita, justo de lo que YouTube me enseñó apenas, fue como de, te tiene atrapado, es un ancla, güey. Sí. Y si no haces algo, de ahí no te vas a mover. Y vas a valer verga, ¿no? si Entonces, no estás. Pero justo fue como, o sea, hasta que no tuve la conciencia de decir, requiero hacer esto, requiero enfrentar esto que está pasando en mi vida, pues entonces fue que ahora puedo buscar eso, puedo decir, ok, esto, o sea, si tengo esto me está preocupando en mi vida y no me está dejando avanzar, entonces ¿qué hago al respecto? ¿Qué puedo hacer? Rompe y creo que el es ciclo. algo, Rompe el ciclo. sí, pero creo que es algo muy chido que pues al final, como somos individuos sociales y que vivimos en comunidad, que alguien que ya ha atravesado algo parecido te puede resonar, y entonces a partir de ahí puedes tú empezar con tu propio aprendizaje, con tu propio proceso transitar como esto, ¿no? Entonces, pues tiene como todo, creo, o sea, tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas, y pues eso, o sea, como saber que te puedes ir muy fácilmente a la chingada con las redes sociales,
justo por este onda de la sobreestimulación. Que las redes sociales, Es más fácil. eso es otro que se me... Las redes sociales, la bronca con las redes sociales es que piensan que han podrido la sociedad, pero en realidad las redes sociales lo único que han hecho es exponer a la evidenciar. sociedad, es evidenciar cómo son los seres humanos, Sí. ¿no? Entonces es como, ya, vámonos, adiós, bye. Sí, sí, tiempo. Sí, sí es cierto. Por favor, no pongan moños negros cuando fallezca alguien de su familia. Bye. Bye. Bye.